Hola, mi nombre es Miguel Alfonso Muñoz Jiménez. Plantearé a continuación unos casos filosóficos a los cuales también daré unas preguntas ya bien preestablecidas. Esto lo hago como parte de una actividad académica y también es una actividad que pues, me genera mucho agrado realizar. El caso es el siguiente. Pues, hay un conductor de un vehículo. Este conductor observa que el semáforo está en rojo. Son las 3 de la mañana y él decide cruzar el semáforo. No viene nadie y él considera que pues no va a causar ningún daño, es decir, el conductor no divisa que vaya a generar con esa acción ningún daño. A la luz de esta conducta, ¿cómo se puede sancionar al conductor en caso de ser descubierto por una cámara de vigilancia? En la escuela positivista y en la escuela naturalista racional. Entonces, a continuación, pues voy a darle respuesta a este caso. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la escuela positivista se alimenta completamente de lo que indican las leyes y las ciencias naturales y las ciencias racionales. Cuando me refiero a las leyes, no me refiero a las leyes como tal, las leyes establecidas en documentos humanos, sino las leyes que se han generado y se han derivado a través del estudio constante de las ciencias naturales, desde las más abstractas hasta las más específicas. La construcción constante de este conocimiento fue lo que permitió que justamente se acomodaran en normas que se pudieran decir que son justas a los ojos del derecho. Ahora bien, desde un sentido naturalista, se puede establecer que hay un sentido común para toda la humanidad, que se busca un bien general. El positivismo podría entonces decirse que es la traducción de este derecho natural, toda vez que se busca una sociedad justa. El positivismo acude más a una orientación histórica y específica que puede acomodar justamente y traducir y darle forma a este derecho natural. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de derecho natural, pues se tiene que tener en cuenta el derecho natural antiguo, el que hablaban los romanos, y este derecho natural el racional, que pues también es muy importante, pero que hace una diferencia muy grande con el antiguo, teniendo en cuenta que ya no es el eje central un sentido teológico o un sentido abstracto de seres, sino que es más bien un sentido subjetivo que nace desde el pensamiento humano. Ahora bien, en la pregunta centrado cómo sería la escuela positivista, la aplicación de esta sanción, efectivamente habría una norma que tendría que sancionar la conducta en la que incurrió este conductor, porque independientemente de que no genere un daño, las normas se hicieron para cumplirse. Eh, la escuela positivista es muy cerrada, por así decirlo, en las decisiones que toma, porque lo que se busca justamente es tratar de llegar a esta sociedad justa que se gesta desde el derecho natural. Ahora bien, el naturalismo racional también tiene en cuenta que si toda acción que genera el humano nace de su racionalidad, eh, esto tendría que también acomodarse a la forma de visión de las leyes. En ese sentido, tendríamos entonces que analizar la escuela naturalista racional, en qué momento histórico se está acomodando para poder dar una definición. ¿Por qué? Porque si el positivismo jurídico es la traducción de este derecho natural racional, efectivamente tendríamos que acomodarnos en un momento específico de la historia para poder darle una orientación. No es lo mismo hablar del derecho positivo que existió en Grecia al derecho positivo que existe actualmente en cualquier país. Por eso podemos hablar de derecho colombiano, derecho argentino, derecho italiano, porque justamente este derecho positivo traduce lo que cada sociedad y cada comunidad quiere para sí misma en un momento específicamente dado. ¿Pero con qué? Con unas bases específicas
naturales y comunes para la humanidad, que vendrían siendo unas basadas en el derecho natural, más específicamente en el derecho natural racional. Bien, entonces, tendríamos que situarnos, porque nos da el caso una pista, que hay una cámara de vigilancia. Si hablamos de cámaras de vigilancia, sabríamos que estamos entonces hablando de un cuadro que sucede en el siglo XXI. Entonces, dependiendo también desde qué parte del planeta nos estamos ubicando, si es la parte occidental o oriental, evidentemente habrían unas sanciones completamente distintas. En este caso me voy a centrar frente a lo que desde la parte occidental hemos venido trabajando en el derecho positivista. Entonces, podemos decir que efectivamente es una persona que está en el siglo XXI y que en concordancia con lo que emanan las normas regulatorias de dichos países, lo que tendría que hacerse es aplicarse una sanción, pero tiene que estudiarse. La conducta de esta sanción se puede estudiar. Por eso es que también se tiene la oportunidad y la posibilidad de generar una contradicción frente a estas multas. En el momento de realizar una impugnación es una forma justamente de ejercer este derecho porque puede darse explicaciones frente a lo que está ocurriendo. Si en el derecho positivo aplicaría de manera taxativa, por así decirlo, la norma sin miramientos hacia el contexto, el derecho natural sí obliga, y sobre todo el derecho natural racional sí obliga a que se mire el contexto. Tiene que mirar el contexto porque es muy probable que también esto atendiera justamente a una emergencia. Y tenemos que hablar allí también de los derechos, qué tan urgente y qué tan necesario era que esta persona incurriera en esta conducta. Y la pregunta también allí entonces sería, ¿qué tan justa o qué tan injusta es una norma en un momento específico? Entonces, la consideración allí podría darse que si algo no es justo para el derecho natural, tampoco sería justo para el derecho positivo. Podríamos encontrar allí en el derecho natural una barrera para el derecho positivo, evidentemente. Entonces, desde la escuela positiva se tiene que sancionar al conductor. Desde la escuela natural se tendría que estudiar la conducta en la cual incurrió el conductor para poder llegar a esta finalidad. Y esa sería pues la conclusión sobre este primer caso. Para esto tomo pues de referencia dos grandes autores. El primero es Auguste Comte, en el cual pues me baso de su forma de analizar pues la filosofía. Y la segunda fue de Hugo Grocio y su naturalismo. Dos personas que me sirvieron mucho para poder entender mucho más estas concepciones de estas escuelas. Sin lugar a duda, la conclusión que llego de todas maneras es que en este caso el positivismo jurídico de cada país se acomoda justamente al derecho natural concebido que se tiene y es una traducción fiel a este derecho natural. Y por eso podemos hablar de derechos específicos, porque estamos hablando del tiempo específico y de zonas específicas para poderle dar forma a este derecho positivo. Ahora bien, hay un siguiente caso. Eh, un capitán piloto de un avión caza recibe una orden de bombardear un campamento que según inteligencia militar esconde unos terroristas que son buscados por Interpol. Cuando el piloto inicia la maniobra, se percata que en el lugar hay niños y niñas. Dudoso sobre si tomar la decisión, ya me llama para que le brinde una asesoría jurídica y filosófica. Aquí pues la pregunta es cómo le tengo que brindar esa asesoría y sobre qué me fundamento, en qué escuela filosófica me fundamento. Bueno, pues es un caso de analizar con dos ópticas. La primera, que estamos hablando de un interés que puede ser un interés nacional frente a la seguridad, ya que estamos hablando de Interpol y pues es una organización que atiende justamente
estos requerimientos internacionales porque son de competencia internacional, es decir, no solamente competen a un país, sino importan a varios países. Eh, lo otro también que tenemos que analizar es que la presencia de niños y de niñas es un tema también muy álgido, toda vez que los niños pues tienen derechos y pues los adultos tenemos unas obligaciones frente a los niños. La asesoría que se le podría brindar y que yo le brindaría a este piloto es que pues de todas maneras no realice esta maniobra. Entiendo que se puede llegar a tener en ciertos momentos dudas filosóficas frente a realizar o no realizar órdenes, sobre todo cuando estas órdenes tienen que quitar la vida. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las decisiones de los superiores también desembocan en errores que si bien también se pueden indilgar únicamente a los superiores por tener en línea de mando la responsabilidad, quienes son afectados y quienes realizan de manera manual dichas acciones, pues son las personas quienes reciben estas órdenes. Tenemos tratados internacionales que protegen justamente la vida de nuestros niños. Y también pues tenemos tratados, sobre todo el Tratado de Viena, sobre los derechos humanos, por lo cual yo no podría establecerle ni indicarle a esta persona que actúe frente a esos niños. Primero porque se tiene que respetar la vida de los niños. Muy probablemente estos niños sean instrumentos que se estén utilizando para poder manipular justamente un sistema civilista, pero este es el costo de los sistemas civilistas. Lo otro que también se tendría que analizar es la repercusión internacional que una acción de esas pueda llegar a tener. Es decir, es más relevante la seguridad nacional en pro de qué interés, qué se está protegiendo. Son muchas preguntas y muchos vertientes que surgen allí. Yo me basaría sobre todo en el positivismo jurídico que se ha venido pues manejando en la escuela positivista. ¿Por qué? Porque sin miramientos, el contexto en el cual hay niños menores, bueno, hay niños, porque pues siempre son menores de edad, tendría que haber una sanción. Los niños de todas maneras son en este momento personas que merecen una especial protección, por lo cual la acción que este piloto podría generar es una acción reprochable, aparte de repudiable. Esta acción la podemos tener en una analogía con un caso que sucedió en Colombia, en el cual se generó un bombardeo en el cual se sabía que había personas menores de edad y aún así se procedió. Y allí surgen las preguntas, ¿qué tan necesario era generar este bombardeo? Si no se generara este bombardeo, ¿se hubiera podido salvar o no se hubieran podido salvar más adelante vidas? Yo creo que el contexto tiene que ser mucho más profundo y tiene que analizarse desde un contexto más social, más sociológico. Pero de todas maneras, la aplicación en ese sentido, por sobre todo los que se estarían atacando, sería una posición positivista. Es decir, a usted, piloto casa, lo van a condenar porque de todas formas está asesinando a niños. Y tenga en cuenta que eso está condenado no solamente por su país, sino también está condenado por tratados internacionales que establecen pues justamente la forma en cómo se tienen que tratar a los presos, se tienen que tratar a las personas que caen en medio de una guerra, los tratados humanitarios que también tenemos para dichos fines. Entonces, también filosóficamente le puedo decir que lo que le van a hacer es una aplicación sin miramientos del contexto que tenga, por justamente la existencia de esos tratados. Para dichos fines y para dicha aplicación de esta escuela positivista jurídica, me apoyo en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y sobre el derecho internacional humanitario. Entonces, ese sería el análisis que le haría también a este caso sobre el piloto caza. Y bueno, hay un último caso, eh,
eh, digamos, yo fui nombrado hipotéticamente magistrado de la Honorable Corte Constitucional y como primíparo me corresponde presentar la ponencia sobre la legalidad constitucional del decreto 1408 del 2021, que exige el carnet de vacunación como obligatorio para presentar en eventos públicos y cómo fundamentaría su posición jurídica desde la filosofía del derecho. Bueno, bueno, la posición que yo tendría como juez partiría del siguiente hecho. Los derechos fundamentales no son absolutos. Es que si los derechos fundamentales o cualquier derecho, independientemente si fuera fundamental o no fuera absoluto, este pasaría por encima de todos los demás y carecería pues de un sentido muy básico que es la coexistencia de los derechos. Si mi derecho fuera absoluto, no podría haber el derecho absoluto de otra persona, porque ese derecho absoluto se estrellaría y no podría haber una coexistencia de derechos. Entonces este derecho evidentemente tiene que ser limitado. Y tiene que ser limitado en la medida en que no se afecte la dignidad humana. Es decir, que si bien no son absolutos, sí son inviolables. Ahora bien, son inviolables bajo qué escenarios y bajo qué parámetros específicamente. Y allí tenemos que centrarnos justamente en el contexto en el cual estamos actualmente. Vivimos bajo una pandemia, la cual mundialmente pues, ha dejado una cantidad considerable de muertos y afectaciones económicas, las cuales han generado que los estados tengan que tomar medidas que nunca antes se habían visto porque simplemente, pues, si bien ya habíamos estado pues sometidos a pandemias, la globalización no existía anteriormente. Hoy en día, pues la globalización ya es algo que hace que todos dependan de todos prácticamente. Entonces, en algún momento llegó inclusive a generar afectación, no solamente en la salud, sino en la economía, toda vez que los insumos hasta más básicos aumentaron de precio. Ahora muy bien, ¿se tiene que exigir este carnet de vacuna de manera obligatoria para todas las personas? Sí, efectivamente, tenemos que salvaguardar en este caso el derecho a la salud y sobre todo la salud en sí mismo, más que el derecho como esta persecución que se tiene a través del Estado. Tenemos la evidencia científica que respalda justamente el daño que puede llegar a realizar este virus. Ahora bien, que sea obligatoria la aplicación de la vacuna es una pregunta completamente distinta y que tendría pues una consideración y un análisis completamente diferente. Pero en este caso estamos hablando de la presentación obligatoria del carnet para presentarse en eventos públicos. Pues muy bien, esto lo que genera es una forma de promover a que las personas tengan que generar su vacunación. Entonces, si no se vacunan las personas, no estarían protegiendo los derechos fundamentales que sí son relevantes para las otras personas, la comunidad. Para eso tenemos el artículo 44 y 45 superior, pues consagra que son derechos fundamentales, son derechos fundamentales que los niños, niñas y adolescentes tengan pues derecho a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social y el Estado tiene la obligación de asistirlos. También tenemos que tener en cuenta que el artículo 46 de la Constitución Política contempla que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad y les garantizará los servicios de seguridad social integral. Y por último, los artículos 49 y 95 de la Constitución Política. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque allí se establece que toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad y orar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o salud de las personas. Evidentemente, cuando alguna persona no está cumpliendo lo que dice este decreto, está afectando también lo que indican esos artículos. No se está obligando a la sociedad colombiana a que se aplique la vacuna, pero sí se está promoviendo a que se vacunen en pro de un interés general, que sería el interés de cuidar la salud de la mayoría de los ciudadanos de Colombia. Muchas gracias.